Buenos días, Iglesia del Señor. Aquí gozosos porque tenemos una nueva oportunidad para buscar el rostro de Dios. Hoy domingo vamos a tener un servicio de adoración. Vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a tener la poderosa enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Prepara tu corazón, amado hermano. Prepara tu vida, prepara tu mente, porque hoy el Espíritu Santo está aquí y quiere hablarte. Prepárate para que Él pueda entrar en tu corazón, entrar en tu vida y hablar allí desde lo profundo de nuestro ser, para que podamos recibir la poderosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo precioso, hermano, del Señor. Amado Dios, amado Padre, en tus manos colocamos este tiempo, Dios. Un tiempo para adorarte, un tiempo para recibir el alimento espiritual que necesitamos en nuestros corazones. Padre, habla, Señor, a nuestra mente, habla a nuestro espíritu, llénanos de ti, Señor. Te necesitamos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, poderoso Rey. En tus manos estamos, en tus manos quedamos. Atamos toda obra, toda potestad, toda hueste de maldad, todo principado, todo lo que no es tuyo, Señor, que quiera impedir el fluir de tu bendición y el fluir de tu palabra. En esta mañana lo declaramos sin poder. Vencido está, porque Cristo nos venció en la cruz del Calvario. Tu palabra dice en Mateo 18:18 que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Padre, atamos toda potestad, toda hueste de maldad, todo principado, todo trono, llámese como se llame: fornicación, adulterio, lascivia, mentira, avaricia, drogadicción, alcoholismo, brujería, hechicería, santería, enfermedad, muerte, pobreza, violencia, resentimiento, dolor, todo lo que no es tuyo, Dios. Orgullo, renunciamos al orgullo, porque el orgullo impide que nosotros podamos reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Renunciamos a la altivez, renunciamos a la vanagloria, a la duda que nos roba nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Bendice a todos los que en esta mañana se conectaron a través de estas redes, Señor. Bendice sus vidas, Padre, que ninguno salga como llegó, sino que tu Espíritu Santo cumpla esa poderosa, esa enseñanza, que tu Espíritu Santo traiga paz, traiga restauración, sanidad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, vamos a hablar en esta mañana. El título de la prédica es ¿Cómo caminar con Dios? En una oportunidad, hace ya algunos meses, hablamos acerca de esta enseñanza y quedó alguna cosa que yo les dije de pronto más adelante. Pues ha llegado el momento, vamos a recibir de esa poderosa enseñanza que el Señor nos dio en aquella época. Vamos a complementarla el día de hoy. Amén. Prepara allí, prepara tu cuaderno, prepara tu Biblia, ¿sí? Vamos a tomar notas porque el Señor te va a hablar. Y el Señor te va a hablar, y para que no se te olvide, va a estar aquí tomando. Ahí está anotado, para que con eso tú vas a recordar que lo que el Señor te va a decir el día de hoy. Un saludo muy especial para todos. Bendiciones. Iglesia Centro Bíblico de la Sabana siempre está preparando un tiempo precioso para estar con nuestro Padre Celestial. Recibe del amor de Dios. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere de mis hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y yo creo que la mayoría de las personas contestamos, podría ser, bueno, Dios quiere que le sirvamos. Mis amados, sí, Dios quiere servicio. Él puede, pero debemos tener claro que Él puede utilizar incluso a los ángeles. Y yo creo que con toda seguridad, ellos harán un mejor trabajo que nosotros, ¿verdad? Mis amados, por supuesto que debemos servir a Dios. Pero Él no nos creó para eso. Él no nos creó para servir. Otros dicen que Dios quiere que nosotros seamos estudiosos, de pronto sabios, que podamos saber todo acerca de Él.
Pues yo digo que sí y también digo que no. Aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos estar siempre preparados para presentarnos delante de nuestro Señor, delante de nuestro Padre, delante del Hijo, delante del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Llegar allí con fe, confiados en la esperanza que hay, en que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente cristianos, ¿verdad? Dios no tiene ningún respeto por la ignorancia. Debemos conocer, debemos estudiar, debemos preparar. Y como resultado de la pereza o de la ociosidad, Dios no quiere que nosotros caminemos allí. Dios no quiere que nosotros estemos en la pereza, en la ociosidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Es la pregunta que yo les hago en esta mañana. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere de mis hijos? ¿Sí? Mi amado, lo que Dios quiere, y toma nota de esto, para que no se te olvide nunca, lo que Dios quiere es caminar contigo. ¿Sí? Dios quiere caminar contigo. Te creó a su imagen y a su semejanza, para tener contigo una comunión, para tener contigo una unidad, ¿cierto? Y hoy vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios, lo que habíamos estudiado también, pero vamos a Génesis 5 y vamos también a estudiar Hebreos 11, ¿cierto? Quiero que aprendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Cómo caminar con Dios. Eso es lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana. Y a través de la palabra conoceremos qué es caminar con Dios. Y yo te digo, mi amado, es una vida de fe, una vida de coinonía, de compañerismo, de comunión. Y a través de todo esto, una vida fructífera. Dios quiere que nosotros demos fruto siempre, que nosotros estemos dando el fruto del Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es, no? Esos son. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11, versículo 5. Busquemos allá Hebreos 11, versículo 5. Hoy vamos a hablar acerca de esos héroes, los héroes de la fe, ¿sí? Yo en estudios pasados hablé precisamente tanto de Abel, ¿sí? Como vamos a hablar también de Enoc. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de los dos. Hablamos de Enoc y también hablamos de Abel. ¿Y qué pasó? Yo les contaba que Abel era un profeta. Abel profetizó acerca del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y Enoc también era profeta. ¿Se acuerdan que hablamos también en el estudio? Pudimos ver que los dos eran profetas y que Enoc hablaba también de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta enseñanza nos prepara para que nosotros podamos estar listos para cuando Él venga. Porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, sabemos que estamos cerca de lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya todas las profecías se han ido cumpliendo. Estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad. Eso lo estamos viendo, mis amados. Eso lo estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo quiere para su iglesia que aprendamos a caminar con Dios. ¿Por qué? Ahí la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo vimos nosotros. Y esto nos quiere decir, pues que nunca murió Enoc. Enoc fue llevado por Dios directamente al cielo sin pasar por la muerte. Como tenemos todos que pasar, Enoc no pasó por la muerte. Por lo que fue buscado y no fue hallado. Eso dice la palabra de Dios. O sea que lo buscaron por todas partes, pero no lo pudieron encontrar porque Dios, ¿qué hizo? Lo traspuso. Se saltó ese paso, ¿verdad? Y entonces no fue llevado. Y dice la palabra de Dios que Él dio testimonio de haber agradado a Dios. Yo quiero agradar a Dios, mis amados, de verdad, de todo corazón. Yo quiero que todos nosotros en esta mañana podamos venir y de aquí en adelante agradar a Dios siempre, ¿cierto? La pregunta que te hago en esta mañana también es, ¿agradas a Dios con tu testimonio?
¿Agradas a Dios con tu manera de vivir? La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, subraya eso. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, poderosa palabra, ¿verdad? Recuerden siempre esta poderosa enseñanza del Señor. Mis amados, mi oración es que hoy todos podamos agradar a nuestro Padre Celestial. Y la manera de agradarlo a Él, la manera de poder agradarlo a Él es caminando con Él. Así es de que hoy quiero que todos aprendamos cómo caminar con Dios. Cómo caminar con Dios. Cómo poder estar viviendo en comunión con Él. Y es, mis amados, dando un paso cada día. No eres solamente una persona que hizo una decisión para recibir a Cristo. Ahora tú eres una persona que con el tiempo has adquirido una intimidad con el Señor Jesucristo. Ahora estás caminando con Él día a día. Y esa es una de las tareas en la que nosotros como hijos de Dios, en la que nosotros como cristianos tenemos que vivir. Entonces, amado, permítame mencionar algunas de esas cosas de la vida que tenemos con nuestro Señor. Anhelo, mi amado hermano, que nuestro Dios grabe todas estas cosas en tu corazón y puedas tú caminar. Y lo primero que quiero que aprendas, toma allí como el primer punto, puede ser, lo primero que quiero que aprendas es el caminar con Dios es una vida de fe. El caminar con Dios es una vida de fe. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 5, que es el capítulo de la Biblia donde nos habla la historia sobre la cual habla Hebreos, ¿sí o no? Ese capítulo 5 en Hebreos es de quien habla, ¿verdad? El libro de Génesis parece la sección de un periódico que habla de la vida de los que vivieron en los comienzos de la historia, en los comienzos de la creación. Vamos al versículo 8, Génesis 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: y fueron todos los días de Set 912 años. Imagínate, 900, no, vivieron unos añitos poquitos, no fueron muchos. A mí me parece que esto es mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo para vivir. Y debes que notar que la palabra allí, ese versículo termina y murió. Y murió. Set, está hablando de Set, ¿verdad? Y ahí, en el versículo 11 de Génesis 5 nos dice: y fueron todos los días de Enos 905 años. También mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo, 905. Pero dice la palabra, finalizando, y murió. ¿Qué pasó? También murió. Y luego nos vamos al versículo 14 de Génesis 5. Dice la palabra de Dios: y fueron todos los días de Cainán 910 años. Y murió. Y vamos ahora al 5:17. Dice la palabra de Dios: y fueron todos los días de Maalael 895 años. Y murió. Terminó allí también, murió. Cada uno de los que acabamos de leer, dice la palabra de Dios: y murió, y murió, y murió. ¿Sí? Es como monotonía, ¿verdad? Allí están todos cumpliendo lo que el Señor les había dicho que tenían que cumplir. ¿No les parece? Pero quiero que noten mi nombre. Perdón, quiero que noten un nombre que sobresale mucho en este listado de muerte. Y está allí en Génesis 5, pero en el versículo 21. Vamos a buscar allí el versículo 21 y vamos a leer hasta el 24. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años. Dice ahí la palabra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró, dice la palabra, hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc
365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? En ninguna parte dice que murió. ¿Qué pasó con él? Fue arrebatado. ¿Sí? Fue arrebatado, fue llevado directamente al cielo. Ahora, mi amado, ¿qué es lo que pone en evidencia esta vida? ¿Qué es lo que pone en evidencia esta vida? Primero, que la vida que camina con Dios es una vida de fe. Tomen nota de esto, mis amados. De la vida del que camina con Dios es una vida de fe. Y allí podemos ver en Génesis capítulo 5, en el versículo 24. Dice allí 5:24, tomen nota, subrayenlo también. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vamos a ver un contraste en Hebreos capítulo 11, versículo 5. No vayan aquí a cerrar, ténganme a mí apartado allí Génesis 5 y vamos a Hebreos 11, 5. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen ahí? Díganme amén. Estoy solo. ¿Sí? Sí, estoy solo. Nadie hay aquí conmigo. Nadie me dice amén. Sí, estoy solo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, oiga bien ahí, subrayen eso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo quiero agradar a Dios también. ¿Cómo fue que no agradó a Dios? La pregunta. Y ahí en el versículo 6 nos da la respuesta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está la respuesta, clara, concisa. ¿Cómo agradó Dios a Enoc? Caminando con Dios. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Creyendo en Él, ¿cierto? Y es que caminar con Dios no es sencillamente una vida normal, sino debe ser una vida llena de fe, ¿sí? Pero, ¿de dónde obtuvo Enoc esa fe? Bueno, mi amado, pues de la palabra de Dios. Bueno, pero si en esa época no había la palabra de Dios, no se conocía, no estaba escrita. Bueno, esa es una forma en la que podemos obtener a través de ella lo que él obtuvo o lo que yo obtuve. Es una forma en la que tú tienes fe. La palabra de Dios nos habla aquí en Romanos 10:17. Tomen nota de estos versículos. La palabra de Dios dice, porque si nosotros sí tenemos la Biblia aquí y la tenemos aquí escrita, ¿cierto? La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da fe. Ahora, mi amado, escúchame atentamente. Tú nunca tendrás la fe aparte de la voluntad de Dios. La fe no está adivinando la voluntad de Dios. La fe es aprender de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y a través de ella, la voluntad de Dios es que nosotros creamos en Él. Fe es escuchar la voz de Dios y creerla, ¿cierto? Pero la fe viene por el oír, y al oír por la palabra de Dios. En ese tiempo no estaba escrita la palabra, y esta palabra tiene que estar conectada con el Espíritu Santo. La fe no puede ser adquirida sin que el Espíritu Santo nos ayude a tener esa fe, ¿sí? O puede ser a través de las Escrituras, pero si no tenemos las Escrituras, ¿cómo hizo Enoc para estar allí conectado con el Señor? Pero mi amado, no es algo que tú lo dices y lo reclamas, es que Dios lo habla y tú le crees. Eso, mi amado, se llama fe. Y sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. O sea que no, que tenía fe, ¿cierto? Porque él agradó a Dios. ¿Deseas caminar con Dios como lo hizo Enoc? Espero que así sea, mi amado. Entonces, tú tienes que experimentar el caminar por fe.
Cuando nosotros leemos el libro de Génesis en el Antiguo Testamento y nos preguntamos, ¿qué sabían ellos? ¿Cómo lo sabían? Pues ellos no sabían nada entonces, la gente no conocía, ¿cierto? Por ejemplo, ellos arando con azadones, no tenían computadoras, no tenían un celular, no tenían internet. Entonces, ¿cómo podían ellos saber todo lo que nosotros podemos investigar o aprender? Te sorprenderá saber que Enoc era el séptimo hijo de Adán. ¿Sabías eso? Era el séptimo hijo de Adán. ¿Y sabías que Enoc fue un profeta? Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Judas, versículo 14. Búsquenlo allí. Libro de Judas, versículo 14. Solamente tiene un capítulo ese libro. Y en el versículo 14 dice la palabra de Dios: de estos también profetizó Enoc. Allí nos está diciendo que era profeta. Séptimo desde Adán. Ahí nos está contando también que es el hijo, el número séptimo, el hijo 7 de la descendencia de Adán. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cuando está hablando aquí con sus santas decenas de millares, ¿qué te imaginas tú? Yo pienso, en mi caso, yo pienso esto. Aquí está un hombre, solo 7 generaciones después de Adán, profetizando la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, ahí lo dice clarito, clarito. Dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cuando está hablando del Señor, ¿de quién está hablando? Mi amado, el libro de Génesis es un semillero de todo lo que la palabra de Dios habla. Hay que ver el Calvario. Cuando nosotros estudiamos a Abel, pudimos ver que también Abel estaba hablando del Calvario, ¿verdad? Y ahora estamos viendo en Enoc la segunda venida de Jesucristo. Y al estudiar Enoc, ¿quién proféticamente nos dice que el Señor viene? Y viene seguido por un ejército del cielo. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de eso, de ese glorioso tiempo, es cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, va a traer a todos sus redimidos. Eso es lo que nos está dando a entender, que ahora están en el cielo con Él. Y viene de regreso a la tierra para aquella batalla que nos dice en Apocalipsis, la batalla de Armagedón. ¿No es esto algo maravilloso? A mí me parece extraordinario. Entonces Enoc, ¿qué pasó? Enoc tuvo fe. ¿Y cómo hizo Enoc para obtener la fe? ¿Cómo la escuchó? ¿Quién le enseñó a Enoc? La pregunta que yo también me hacía, porque aquí el Señor nos contestó y nos la va a contestar hoy. ¿Sí? ¿Quién le enseñó a Enoc? ¿Cómo es que Enoc se volvió profeta? ¿Cómo? ¿Sabías, mi amado, que Enoc, hijo de Adán, pues fue contemporáneo de Adán? ¿Sí? Adán caminó con Dios, porque él estaba en el jardín del Edén con Dios. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Puedes imaginarte la clase de entrenamiento teológico que tuvo Adán con el Señor, con Dios? ¿Puedes imaginarte a Dios compartiendo todas esas poderosas verdades con Adán? ¿Cierto? Adán tuvo, Adán pudo, Adán estudió o conoció a Dios personalmente. Y eso hace la diferencia. Ahí está la diferencia, mi amados. ¿Sí? Adán pudo saber todas las cosas y Adán y Enoc estaban en la misma época. Adán tuvo que pasar mucho tiempo con Enoc porque eran contemporáneos. ¿Sí? Vivieron juntos. Al estudiar la palabra, vemos cómo, o podemos más bien descubrir, que cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años, ¿cierto? 622 años. Uno piensa, uy, ya estaba viejo Adán, ¿verdad? Pero quiero decirte, mi amado, que Adán estaba en la flor de la vida porque vivió 930 años. O sea que le quedaron un pocotón de años para compartir con Enoc. Y caminó con Enoc, caminaron juntos. 308 años caminaron los dos, ¿cierto? Piensa
en todas las cosas que seguramente Adán le enseñó a Enoc acerca de quién era Dios, cómo vivía él, ¿cierto? La palabra que el Señor le enseñó, los principios, porque todo lo que el Señor le enseñó a Adán fue grande, ¿verdad? Yo me imagino a Enoc diciendo: Adán, ¿cómo te sentías en el Edén? ¿Qué sentías cuando tú y Dios caminaban juntos en el jardín del Edén? Y puedo imaginarme a Adán allí pensando y recordando aquellos tiempos, de pronto con lágrimas en los ojos. Yo pensaría, pues, añorando y viendo todo lo que él perdió, ¿verdad? Él de pronto allí con lágrimas en los ojos, de pronto con voz temblorosa le respondía. Enoc, el caminar con Dios era algo indescriptible, algo maravilloso. Caminaba por las hermosas praderas del jardín, llenas de flores, llenas de árboles frutales, llenas de praderas, río, agua, sol. Bueno, algo hermoso. Me imagino yo, él disfrutaba de toda esa hermosura del Edén, ¿sí o no? El caminar con él era algo maravilloso, ¿verdad? Y ahora Enoc se convierte en un profeta de Dios y empieza a caminar con él. Y la pregunta que yo les hice al comienzo: ¿quieres tú caminar con Dios? Quiero decir, ¿quieres tú en verdad caminar con Dios? No solamente de asistir a su iglesia, no hablo solamente de eso, sino hablo de lo que ocurrió en forma literal, en forma académica con él. Sé algo tremendo, ¿verdad? ¿Quieres tú que Dios sea más real en tu vida? Que esté junto a ti ahora mismo. Mi amado, esto es posible si tienes y pones mucha atención. Este caminar con Dios empieza con fe. Todo el capítulo de Hebreos 11 nos habla acerca de la fe, ¿cierto? Y el énfasis es que Enoc caminó con Dios porque creyó en Él. ¿Qué nos toca a nosotros como hijos de Dios también? Primeramente, para poder caminar con Él, para poder caminar con Dios, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en su palabra, creer que Él es verdad. Y solamente a través de la palabra nosotros podemos llenarnos de esa verdad y poder nosotros declararlo y vivirlo. Es así como nosotros lo tenemos que hacer. Segundo punto. El caminar con Dios no solo es una vida de fe, sino que se transforma en una vida de comunión con Dios, en una vida de compañerismo con Dios. ¿Sí? Comunión y compañerismo, estamos unidos a Él, ¿verdad? Entonces, tú das ese paso de fe y empiezas a caminar en comunión con Dios, en compañerismo con Dios. Y la palabra de Dios nos dice allí en Génesis capítulo 5, versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y la palabra de Dios nos dice allí en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, nos dice: por la fe, él no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y entonces, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sin fe, en el versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor, nosotros podemos aprender que Dios es el que nos busca y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y permitir que Él entre para que nos encuentre. Para podernos encontrar con Él tenemos que abrir nuestro corazón, porque Él siempre está allí para nosotros, pero tenemos que creer en Él, en fe, ¿cierto? Abrir nuestro corazón y permitirle que Él entre a nuestras vidas, ¿sí? Enoc y Dios caminaban juntos en íntima comunión, en compañerismo. Así es como nosotros debemos buscar a Dios, en íntima comunión y en compañerismo con fe, con fe. Y la pregunta que yo les hago: ¿tú tienes esa clase de compañerismo con Dios, mis amados? Yo sí, yo tengo ese compañerismo, yo lo tengo, ¿cierto? Y no es por vanagloriarme, mis amados,
sino por alabar a Dios, por alabar a nuestro Señor, ¿sí? Te le digo que Jesucristo es tan real para mí como que somos miembros de la Iglesia Centro Bíblico de la Sabana, ¿cierto? Hacemos parte de esa iglesia. Él es real para mí y debemos buscarle todos los días, querer conocerle. Y el apóstol Pablo lo escribió, la palabra de Dios dice, yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. ¿A quién has creído tú, mi amado? Note que no escribió, yo sé en quién he creído, no. Esta es la forma en que mucha gente cita este versículo, pero no es así, erróneamente. El apóstol Pablo no quería una preposición entre él y Cristo, no, no era una preposición. Dice, yo sé a quién he creído. Nunca dijo, yo sé de cosas acerca de Jesús, no, no. Por supuesto que la sabía, pero dijo, conozco al Señor Jesucristo, lo conozco, ¿sí? Y es así como nosotros debemos conocer al Señor Jesucristo personalmente, la única manera, la mejor manera, no a través de la Biblia, no a través de una lectura, no a través de una comunión de otra persona, no, no, no. La idea es que tú, mi amado, puedas tener esa comunión con el Señor Jesucristo. Tú puedes saber cosas acerca de una persona sin jamás llegar a conocerla, ¿cierto? Pero una relación con el Señor Jesucristo, ¿sí?, te lleva a conocerlo íntimamente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Amado, la vida de fe es una vida de amistad con Dios, una vida de conocimiento, una vida de comunión y compañerismo con Él. Eso es la vida, ¿sí?, de fe. La palabra de Dios nos dice en Amós 3:3, busquen allí Amós 3:3, dice la palabra de Dios en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros debemos estar de acuerdo con Él, no Él con nosotros, sino nosotros con Él, de acuerdo a lo que el Señor quiere, de acuerdo a lo que como Él quiere que nosotros vivamos, de acuerdo a lo que dice su palabra, de acuerdo a su comunión, de acuerdo a su voluntad, no a la mía. Amén. A veces, y si vamos nosotros allí al Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 6 versículo 8, no, tomen nota de estas citas bíblicas. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Amado, ¿quieres tú saber lo que es bueno? ¿Quieres tú escuchar algo bueno? ¿Qué pide nuestro Padre Celestial de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Dice la palabra de Dios, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, ahí dice la palabra de Dios. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios te está diciendo, muestra misericordia a las demás, a tus amados, a tus hermanos, a tus congéneres, a la gente. Sé justo y camina conmigo, dice el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Algunas personas dicen, bueno, Dios quiere que le sirvamos. No, mi amado. Sí, Dios quiere que le sirvamos, sí, está bien el servicio. Pero lo que yo te digo, Él puede utilizar a los ángeles. Y yo te digo que ellos pueden servir o sirven muchas veces mejor que nosotros. Seguramente que sí. Él los puede utilizar y harán un mejor trabajo que nosotros. Siempre obedeciendo. Ellos obedecen instantáneamente lo que el Señor les dice. Y a veces nosotros, es el Señor, dudamos. Sí, y ahí perdemos. Y ellos, los ángeles, realizan el trabajo con el poder de Dios, con poder, porque están allí encaminados, están caminando y haciendo lo que el Señor les dice, porque lo hacen por amor, porque Él está ya con ellos, ¿verdad? Hay comunión, hay coinonía, pero Dios no quiere solamente un servicio. Por supuesto debemos servirle, pero Él nos creó, no nos creó para eso, ¿sí? Otros dicen, Dios quiere a sabios, que aprendamos todas las cosas acerca de Él. No, mi amado, pero Él sí quiere que estudiemos su palabra. Dios no tiene ningún respeto ante la ignorancia como resultado de la sociedad, no. Definitivamente
¿Qué es lo que Dios quiere? La pregunta. Dios quiere caminar contigo, es la respuesta. Dios quiere caminar contigo hoy. Dios quiere caminar conmigo hoy. Dios quiere. Por eso fue que Él te creó. ¿Sí? Te creó a su imagen para poder tener una comunión, para poder tener una coinonía, un compañerismo contigo. Por eso te creó Dios. ¿Sabías que tú puedes saber mucho de Él, pero sin embargo no lo conoces? Sin embargo, no conocerle. Voy a leer para ti un escrito de un joven de 17 años que estaba en un colegio cristiano y escribió escribió allí un ensayo acerca de Jesús. No sé si decírselo quién era o leerlo y después decírselo. Vamos a leerlo. Dice aquí: si examinamos la historia de la naturaleza del hombre como individuo, constantemente vemos la chispa de la divinidad en su pecho, el entusiasmo por aquello que es bueno, la lucha por la sabiduría, el anhelo por la verdad, están sofocados por las llamas del deseo y la avaricia. El celo por la virtud se vuelve agonizante por la tentadora voz del pecado y se torna en una burla tan pronto como sentimos el impacto total de la vida. Nuestros corazones razonan y la historia de la palabra de Cristo nos llama fuertemente y convincentemente para decirnos que la unión con Él es absolutamente necesaria. Sin Él seremos rechazados por Dios, porque Él es el único capaz de libertarnos, de liberarnos. Una vez que el hombre haya obtenido esta virtud, esta unión con Cristo, Él despertará quieta y serenamente y esperará también quieta y serenamente los golpes del destino sin bravura, se opondrá a los tormentos de las pasiones y sin ningún temor soportará la ira de los malvados, porque ¿quién podrá destruirle o robarle de su Redentor? ¿Saben quién escribió este? ¿Ustedes conocen quién era Karl Marx? Karl Marx fue el fundador del comunismo ateo, ¿sí? Y él escribió ese famoso y malvado libro, El Capital. El hombre, ¿sí? ¿Qué hombre ha causado más dolor? Este hombre es el que más ha causado más dolor, más derramamiento de sangre, más miseria, más odio, más violencia, más división que ningún otro hombre. Sin embargo, Karl Marx escribió este ensayo cuando él tenía 17 años de edad. Imagínate. Y mira lo que pudo hacer, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema con este ensayo de Marx? No hay ningún problema, absolutamente ninguno, en cuanto se refiere a la verdad. Pero si Marx hubiera estado escribiendo un ensayo en historia o en geografía, yo creo que sería también un excelente trabajo, porque Marx era un hombre brillante, ¿verdad? Todo lo que escribió allí lo conocía a través de la palabra, pero no conocía a Jesús. Conocía lo que decía la Biblia, pero no conocía a Jesús, al Hijo de Dios. Por esto fue que él confundó el comunismo ateo. ¿Te puedes imaginar a una persona con la sabiduría con la que escribió todas estas verdades y sin embargo no conocer al Señor? Tú puedes estar escuchando esta enseñanza y en un sentido entender todo lo que las palabras te han dicho, y sin embargo no conocer al Señor Jesucristo. Mi amado, Dios te hizo para que tú tengas comunión con Él. Dios te hizo para que tú puedas tener una vida en intimidad con Él, en compañerismo con Él. Y tú caminas con Él y Él camina contigo si tú puedes escuchar su voz. Si tú puedes escuchar su voz. Y la pregunta que hacemos aquí ya en esta mañana, ya para terminar con nuestra enseñanza: ¿camina Dios contigo?
¿Te has hecho esa pregunta? ¿Puedes tú escuchar su voz? Quiero decir, ¿es Jesucristo real para ti? Cuando vas a trabajar, cuando tienes que pelear con los sartenes, con las ollas allá en la cocina, cuando estás sentado frente a un escritorio, cuando estás jugando fútbol, ¿sabes que Jesucristo es real para ti? Lo será, mi amado, cuando tú camines con Él. Algunas veces la gente actúa de diferente manera cuando está en la iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero que escuches esto con atención. En la iglesia, cuando se está predicando, tú debes estar en silencio, ¿cierto? Cuando se alaba a Dios, te unes a esa alabanza en la iglesia. Pero no cambies tu personalidad. No te vuelvas súper místico de pronto porque estás en la iglesia. Nosotros somos cristianos verdaderos si somos santos, santos, santos a la fuerza, o cómo somos. Mi amado, un cristiano debe ser perfectamente natural y naturalmente supernatural, y supernaturalmente natural y naturalmente supernatural. ¿Me entendió? ¿O lo confundí? Yo creo que lo confundí. Lo que estoy tratando de decirle es simplemente esto: mi amor, no cambie. Mi amado, no cambie. Cuando estemos en la iglesia o cuando el pastor se levanta y comienza a hablar en el púlpito y dice: amados hermanos, no es necesario cambiar la voz. Siempre tenemos que ser iguales en todo, ¿cierto? Y no cambiar nuestra voz como si tuviéramos una pepa en la garganta, no. Tenemos que seguir haciendo y hablando tal y como somos, ¿cierto? Algunas veces a la gente no le gusta ir a la iglesia porque las personas no dejan de conversar o no se callan, y entonces en la iglesia piden silencio porque estamos o hemos venido a adorar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando tú te encuentras con tus hermanos y hermanas en Cristo, demuestras su felicidad, ¿sí? Pero ante eso no hay nada de malo. No hay nada de malo en que esto suceda. Pero tú dices: pienso que debemos estar quietos y sabemos que estamos en el santo templo de Dios. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar callado, hay tiempo para cantar, hay tiempo para gritar, hay tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Todo eso lo dice el libro de Eclesiastés. Y hay momentos en los cuales debemos ser excelentes en nuestra adoración a nuestro Padre, a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: pueblos todos, batid las manos. Los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Hay momentos en que debemos estar sobre nuestro rostro, arrodillados delante de nuestro Dios. Todas estas cosas son verdaderas. Pero el punto es que debemos ser naturales. Debemos hacer las cosas sin fingimiento. No porque me están mirando, no. No porque yo quiero. Dios está en todo lugar y siempre nos está viendo, y no debe importarnos lo que nos digan las demás personas. A mí me debe importar lo que Dios dice de mí. A mí debe importarme eso, a Él debo agradarlo. No debo tratar de agradar a las personas, sino agradar a Dios primeramente, mis amados. ¿Sí? Entonces, no pienses que la fe es lo que podemos hacer. No, cuando vamos a la iglesia, no. Lo que quiero decirte es que debemos caminar con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bueno, y si es un bisiesto, 366, ¿cierto? Así como caminó Enoc. Él caminó muchos años con el Señor. Desde que él pudo conocer, de pronto a través de Adán, que es lo que yo pienso, ¿cierto? De pronto a través de Adán fue que él pudo tener esa comunión y conocer a Dios. Y hacerte hoy esta pregunta, mi amado: ¿caminas tú con Dios? Él quiere caminar contigo, pero Él
no te impondrá su compañía a menos que tú no lo invites, a menos que tú no hablas tu corazón. ¿Sí? Y lo puedes invitar ahora mismo. Tú puedes invitar, amado Dios, reconozco que no he sido un buen caminador con tus pasos, Señor. No he hecho lo que, ¿sí? Que no he estado viviendo una vida de fe. Pero perdóname y límpiame. Límpiame de mis pecados, Señor. Jesús, ven a caminar conmigo hoy y todos los días de mi vida. Es la oración que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, es lo que debemos hacer. Cada día, mis amados, cada día levantarnos con Él, acostarnos con Él, que Él esté siempre en nuestra compañía, que Él siempre esté en nuestra comunión, que Él siempre tengamos nosotros o podamos tener ese compañerismo con Él, esa coinonía, esa comunión con Él en todo momento. Es lo que Dios quiere, mis amados. Dios quiere caminar contigo en esta mañana. Dios quiere que tú le abras tu corazón. Y si no lo has hecho, también puedes hacerlo. Y quiero que hagas esta oración conmigo si tú no has recibido a Cristo en este día. Quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ahora mismo y para siempre, Dios. Ven y entra en mi corazón y sálvame. Guíame. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres. Yo quiero, Señor, tener una comunión contigo. Que tú, Señor, hables a mi corazón y yo poderte escuchar, poder caminar y vivir conforme tú quieres que yo viva. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy toda la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, eso es lo que Dios quiere, que podamos nosotros caminar con Él todos los días de nuestra vida, como lo hizo Enoc. Y dice la palabra de Dios que le agradó, que Enoc le agradó a Dios, y que por eso él fue arrebatado y no vivió la muerte como todos nosotros tenemos que vivir. Caminemos con el Señor, vivamos para Él, y démosle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día tú, precioso Dios, haces algo para que nosotros podamos acercarnos más a ti. Cada día, Señor, tu palabra trae enseñanzas de vida. Oh, precioso Dios, ayúdanos a que esta palabra que hoy recibimos, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, a que podamos vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Dios. Gracias porque cada día que tú vienes a nuestras vidas y nosotros abrimos nuestro corazón, podemos ser alimentados y poder tener esa fe que necesitamos para creer que tú eres verdadero, para creer que tú eres justo, para creer que tú eres santo y que tú, Padre Celestial, estás conmigo, está con cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te honramos, te damos a ti toda la gloria y la honra, toda la alabanza, toda adoración y toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a presentar en esta mañana, vamos a honrar a nuestro Padre Celestial con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Para eso vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, la palabra de Dios nos dice, Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios. Dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Aquí nosotros podemos ver las promesas de Dios para nuestras vidas si nosotros somos fieles a Él, si lo honramos a Él. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares. ¿Sí? Tus lagares, eso está en Proverbios 3. Busquémoslos acá. Proverbios 3 dice la palabra de Dios. Aquí está. Dice la palabra de Dios, Proverbios 3, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. El Señor nos llama a que podamos nosotros honrarlo a Él. Cuando nosotros honramos a Dios, Él también a través de esa honra nos bendice. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que caminemos con Él, le obedezcamos, hagamos de Él nuestra vida, que podamos nosotros vivir con Él y escuchar su voz. Caminemos con Él siempre. Y cuando nosotros caminamos con Él, esto para nosotros será muy fácil de hacer. Mis amados, vamos a orar por esos diezmos, por esas ofrendas, por esos primicias. Vamos a presentarles delante de Él y darle gracias a Dios por este día, por este domingo. Sí, en este domingo en el que venimos a recibir de Él esa poderosa enseñanza. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por permitirnos caminar contigo, Señor. En esta mañana, Señor, queremos presentar estos diezmos, ofrendas y primicias para que sean bendecidas, Señor, para que tú las bendigas, Dios, para que podamos entregarlas en tu alfolí, Señor, y a través de ellas todo lo que quede en nuestras manos, Señor, sea bendecido y multiplicado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea toda la gloria, Dios. Gracias, Señor, porque de ti recibimos todas las bendiciones. Porque hemos tenido techo, porque hemos tenido vestido, porque hemos tenido alimento, porque tu bendición se ha hecho realidad en cada uno de nosotros. Te adoramos y te exaltamos, Dios, y te honramos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Una excelente semana en Cristo Jesús. Vamos a dar unos pequeños anuncios en esta semana. Seguiremos en nuestro tiempo de oración, todos de martes a jueves, 5 a 6 de la mañana, con el pastor. Martes a viernes, martes a viernes, dice mi pastor. Sí, martes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, tiempo precioso con el Señor. Allí nos veremos, allí los espero. Un tiempo en el que hemos podido nosotros darle la gloria a Dios y ver cómo su mano poderosa vive con nosotros. Y esto es bien importante, mis amados. El miércoles tendremos a las 7 de la noche, miércoles de edificación. El jueves, estudio bíblico con nuestra pastora amada. ¿Verdad que es amada, cierto? Con nuestra pastora, el jueves tendremos ese estudio bíblico. El sábado tendremos la gran aventura con nuestros niños. Y el domingo nos encontramos nuevamente por este mismo canal y en la iglesia Centro Bíblico de la Sabana. Dios los bendiga, una excelente semana, un abrazo, les amamos. Un saludo muy especial para todos los que se conectaron en este día. Bendiciones y un abrazo para todos.